Seguimos con Nehemías. En esta mañana, si no ven al pastor Rogelio por aquí, o a Zaira, es porque están celebrando su aniversario. No sé exactamente cuántos años sean, pero están chavillos, ¿no? Entonces han de ser como 5 o 6, yo creo. Son 18, ¿verdad? Sí. Sí, son 18. Son 18 porque se casaron a los 12. Tienen 30, entonces saben las cuentas. Muy bien. Luego le dicen que dije eso, a ver si me regalan algo. Ok, muy bien. Vamos a Nehemías 5. Nehemías 5. Y vamos a ver los versículos del 14 al 19. Y en esta mañana vamos a estar viendo algunos principios de liderazgo, ¿ok? Algunos principios de liderazgo. Y el liderazgo en nuestros días es un tema que está muy de moda, muy popular, pero muchas personas no lo entienden, ¿ok? Muchas personas dicen, no, pues yo no soy un líder, entonces esto no es para mí, o yo soy líder porque tengo esta posición. Y el liderazgo no tiene nada que ver con posiciones, no, tú puedes ser director de una empresa y no ser un líder, y puedes ser, tener el trabajo más bajo en una empresa y ser líder. Un líder es alguien que influye, ¿ok? Entonces, si quieres una palabra que se pueda entender más para liderazgo, es simplemente influencia, ¿ok? Si tú estás influenciando a otras personas, es porque eres un líder. Y ya dentro del contexto cristiano y bíblico, un líder cristiano, un líder es espiritual es uno que utilizando las herramientas de Dios, ¿okay?, ayuda a otros en su caminar con Dios para la gloria de Dios, ¿okay? Entonces, un líder espiritual es alguien que, utilizando las herramientas de Dios, ayuda a alguien en su caminar con Dios para la gloria de Dios. Y en esa definición entramos todos, ¿ok? En esa definición entramos todos porque todos tenemos el mandamiento de Jesús de hacer discípulos, ¿sí? ¿Amén? Ese mandamiento no es para algunos en la iglesia, no es para los pastores de la iglesia, no es para líderes de la iglesia, es para todos. Todos tenemos que hacer discípulos. Claro, tú solo puedes acompañar a un discípulo hasta donde tú has llegado, no lo vas a llevar más lejos que donde tú has llegado. Pero todos podemos acompañar a alguien hasta cierto punto. Entonces, si para que les quede bien claro la mente, les voy a resumir el caminar cristiano, ¿de acuerdo? Les voy a resumir el caminar cristiano en 4 palabras. ¿Okay? Conversión, comunidad, servicio, liderazgo. ¿Okay? Conversión, comunidad, servicio, liderazgo. Digamos que un cristiano pasa por esas 4 etapas. Conversión, pues cuando pasas de las tinieblas a la luz, ¿ok? Alguien te predica el evangelio y tú crees, ese es el momento de tu conversión, ¿ok? Comunidad es cuando después de la conversión pasas a formar parte de una iglesia local, ¿ok? Eso sería el bautismo y la membresía. Servicio es cuando ya bautizado en la iglesia local y formando parte de un cuerpo de una iglesia local, entonces pones tus dones al servicio de la iglesia. Pones lo que el Espíritu Santo te dio en el momento de la conversión al servicio de la iglesia. ¿Ok? Servicio. Y liderazgo es cuando ayudas a otros a pasar por esos 3 pasos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es? Obviamente hay mucho más, pero a resumidas cuentas, el 4º paso es el más largo, obviamente, porque te puede llevar a muchos sitios. Pero, en resumidas cuentas, ¿cuáles son los 4 pasos del caminar cristiano? Conversión, comunidad, servicio, liderazgo. Entonces, tú siempre tienes que ser un líder de aquellos que quizá estén un paso atrás que tú. ¿Ok? Entonces, si tú ya experimentaste la conversión,
si el Espíritu Santo ya cambió tu corazón, si ya creíste en Cristo y te arrepentiste de tus pecados, aunque no hayas hecho nada más, es hora de que comiences a platicar eso con otros para llevarlos a dar ese paso de la conversión. Si tú ya diste el paso después de la conversión de entrar en comunidad con otros cristianos y añadirte por medio del bautismo a una iglesia local, entonces es hora de que ayudes a los que han sido convertidos a dar ese paso. Entonces tú los lideras al paso de la comunidad. Si tú ya diste el paso de, después de haberte añadido a la iglesia, poner tus dones que el Espíritu Santo te dio al servicio de la iglesia, entonces también lo que puedes hacer es agarrar a alguien que se acaba de añadir a la comunidad y ayudarle a descubrir sus dones para que los ponga al servicio de la iglesia. Y luego, si ya tú diste el paso de ser un líder que guía, ¿okay?, que pastorea a otros a ayudar en este proceso, entonces puedes tomar a alguien que ya has visto que tiene dones y que ya lo has visto servir en la iglesia y lo lideras y lo guías a cómo ayudar a otras personas a que ayuden en la conversión de personas y ayudar a otras personas a que ayuden a otras personas a añadirse a la comunidad y así, y así, y así. Entonces todos tenemos una labor de servicio y liderazgo dentro de la iglesia. ¿Sí? ¿Amén? Entonces hasta aquí se entiende, ¿no? Entonces, liderazgo es influencia y dentro del área espiritual todos tenemos uno, aunque simplemente sea el primer paso o el segundo paso, pero todos tenemos una influencia y un liderazgo. Y hay buenos líderes y hay malos líderes, ¿ok? Pero todos son líderes, porque todos nos influenciamos los unos a los otros, algunos más y algunos menos, pero desde los niños de 2-3 años, ya comienzan a influenciarse, ¿sí? ¿Eso lo han visto? Ya desde bien pequeños comienzan a influenciarse. Entonces, por ejemplo, mi hijo Aarón, en algún lugar, no sé dónde, pero estamos en busca de captura, en algún lugar aprendió a decir, ¡ay no! En mi casa no, porque yo no digo eso, ¿okay? Y mi esposa tampoco. Entonces, algún niño le ha influenciado a decir, cuando yo le digo, Aarón, haz esto, o Aarón, deja de hacer eso. ¡Ay no! Alguien le influenció en su caminar a hacer eso. ¿Ok? Entonces, los niños desde bien pequeños se influencian, ¿ok? Y si alguien tiene alguna pista de quién le enseñó eso, por favor que me deje saber, para ir a tener una charla con alguien. Okay. Entonces, en Nehemías lo que vamos a ver hoy es buenos líderes y malos líderes, ¿ok? Obviamente no vamos a ver todos los principios de liderazgo de todo el tema, solo vamos a ver algunos que nos da este pasaje, ¿ok? Algunos que nos da este pasaje. Pero hoy vamos a ver ejemplos de buenos líderes y malos líderes. Entonces lo que vamos a aprender esta mañana es esto, que un líder que glorifica a Dios, ¿ok? Un líder que glorifica a Dios, sirve a sus hermanos, temiendo a Dios, amando a los demás y confiando en Dios. Un líder que glorifica a Dios, sirve temiendo a Dios, amando a los demás y confiando en Dios. ¿Okay? Entonces con eso en mente vamos a Nehemías capítulo 5. Y vamos a leer los versículos del 14 al 19. ¿Okay? Y para que mi garganta dure hasta el final de la predicación, le voy a pedir a alguien que con voz fuerte se ponga de pie y lea los versículos 14 al 19. Pero siguiendo esa descripción, ¿ok? De pie y con voz fuerte, versículos 14 al 19. ¿Alguien? Gracias. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo
tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grande. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Entonces, en este pasaje vemos como Nehemías, al regresar a Jerusalén, él regresa, según el versículo 14, con la orden del rey Artajerjes de ser gobernador. ¿Okay? No nos había hablado mucho de esto hasta este momento, simplemente lo habíamos visto organizar y todo, las murallas, pero el plan que el rey Artajerjes le dio a Nehemías era, ok, reconstruye la muralla, reconstruye la ciudad, ten una ciudad ahí y luego tú vas a ser el gobernador de ese lugar. Y les expliqué hace unas cuantas predicaciones que la razón probablemente por la cual hacer esto es porque en esos años el reino de Egipto se estaba rebelando contra el reino de Persia. Entonces la puerta realmente entre Egipto y Persia era Israel. Entonces a Artajerjes le convenía que Jerusalén fuera reconstruida y tener un buen gobernador ahí por lo que pudiera pasar con Egipto. Entonces Nehemías regresa, se hace gobernador de la ciudad y entonces nos cuenta, muchas gracias, entonces nos cuenta qué gobernadores habían antes ahí, y cómo se comportaban estos gobernadores y cómo se comportó él. Entonces Nehemías, en este récord que él nos deja del libro de Nehemías con su diario, él lo quiere dejar a Jerusalén como un testimonio de lo que él hizo, pero obviamente también lo quiere dejar como un testimonio para aquellos gobernadores que vinieran después de él. Entonces, en el libro de Nehemías, Nehemías nos cuenta cómo los que repueblen Israel, después de que pudieron regresar, gracias al imperio persa, cómo debían de comportarse confiando en Dios, no temiendo a los otros pueblos porque Dios te puede librar. Y luego, ahora ya directamente habla a los gobernadores, y les dice cómo ser un buen gobernador. Y él deja aquí su ejemplo. Y lo primero que vamos a ver es el mal ejemplo de los gobernadores en el versículo 15. Dice, los primeros gobernadores, o sea, los gobernadores que habían pasado antes de él, ¿ok? Dice, abrumaron al pueblo, tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Entonces, aquí rápidamente, en cuanto a los malos gobernadores, vemos tres características que tienen ellos. Y estas 3 características son 3 características de un mal líder. La primera que podemos ver es que estos líderes, estos gobernadores antes de Nehemías, no tenían sabiduría. No tenían sabiduría. La palabra sabiduría que encuentran muchas veces en la Biblia la podemos describir como saber encontrar el mejor camino para el mejor fin. Saber encontrar el mejor camino para el mejor fin. Esta filosofía de hoy en día de que tú alcanza el fin de la manera que sea, y la frase tan común, ¿no? De el fin justifica los medios. Da igual qué medios utilices, pero tú tienes que alcanzar un buen fin. En la Biblia no encuentras esa filosofía por ninguna parte. Importa el fin y importan los medios. Y aquí estos líderes, estos gobernadores, te das cuenta que no saben
ni el fin ni los medios, no tienen sabiduría, no saben medir, no saben medirse, no saben juzgar los tiempos y las estaciones del pueblo de Israel y no saben qué comportamientos son adecuados. Dice que ellos tomaban del pueblo el pan y el vino. Y esto es algo normal y estaban en su derecho de hacerlo. Los gobernadores, el imperio persa, le exigía a todos los pueblos que estaban bajo su mando que tomaran ciertos impuestos para sustentar a los gobernadores de esa provincia. Entonces, cualquier gobernador de la tierra de Israel tenía todo el derecho de pedirle impuestos a su pueblo, con la autoridad del imperio persa, pedirle impuestos al pueblo para alimentarse a ellos en lo que hacían el trabajo de gobernar. Entonces tenían ese derecho, pero Nehemías luego nos explica cómo él no lo hizo. Él no tomó este derecho de pasar los impuestos, recoger los impuestos para alimentarse a él y a sus sirvientes. Y eso, ¿por qué lo hace Nehemías? Nos dice que estaban abrumando al pueblo, y luego en el versículo 18 nos dice que el pueblo estaba bajo gran servidumbre. Entonces, si lo piensas realmente, esta es una ciudad que está totalmente destruida, que no tiene nada, que no tiene murallas, el templo muy apenas, todavía están reconstruyendo las casas, pero no son nadie este pueblo, no son nadie. De hecho, en los versículos 1 al 13, lo que nos dice es que básicamente todo el mundo ha tenido que empeñar todas sus posesiones, todas sus tierras, algunos se han tenido que vender a sí mismos porque realmente ya no tenían nada que dar. Realmente ya no tenían nada que dar. Y bajo esas circunstancias de ser un pueblo en una tierra lejana, sin ninguna manera de hacer riquezas, en un lugar que está todavía destruido y que no se ha levantado, llegan estos gobernadores y dicen, bueno, yo soy gobernador, así que voy a pedir los impuestos que me toca. Y ellos deberían haberse dado cuenta, ese medio no es el mejor medio para obtener el fin de levantar a Jerusalén. Entonces, si tú querías levantar a Jerusalén y por eso eres gobernador, para levantar a este pueblo, el mejor medio no es pedirle impuestos a personas que realmente no tienen nada. Entonces, lo primero que demostraron estos malos gobernadores es una falta de sabiduría, falta de saber medir los tiempos y las estaciones y decidir los fines y los medios en cuanto a la administración de las personas que están a su cargo. Lo segundo que vemos es que no tenían amor por las personas, no tenían ningún amor por las personas. Esto lo ves también en el versículo 15, que dice, tomaron de ellos el pan y el vino, más de 40 siclos de plata. La mejor manera de traducir esto sería que tomaron el pan y el vino y además les pedían plata. Esto sí está más allá de sus derechos. También como que dice que sus criados se enseñoreaban del pueblo. Entonces, tenías derecho de pedir tu sustento, pero no tenías el derecho de estar pidiéndoles de sus recursos financieros. Y además, tú tenías como gobernador derechos sobre el pueblo, pero tus sirvientes no. Pero estos gobernadores que habían venido antes les pedían lo que era necesario, les pedían más de lo que era necesario, y luego todavía se tomaban el privilegio de no solo ellos enseñorearse de las personas pidiendo cosas, sino que le daban autoridad a sus sirvientes de que también se enseñorearan de todas las personas. Entonces realmente estos gobernadores tenían un descuido muy grande por el pueblo, realmente no les importaba para nada el pueblo. Y lo último que vemos es que estas acciones que ellos tomaban, estaban basadas en una falta de temor de Dios. Una falta de temor de Dios. No temían de Dios ninguna represalias. Nehemías nos dice en el versículo 15, al final, dice, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Entonces este pero nos marca un contraste. Dice, yo no lo hice así, porque yo sí tenía temor de Dios. Entonces ahí nos está diciendo, ellos no tenían temor de Dios. Yo no lo hice así porque yo sí tenía temor de Dios. Entonces estos gobernantes que vinieron antes de Nehemías
no temían, no tenían esa reverencia, ese temor de la disciplina de Dios, de si actúas de manera desobediente a Dios, Dios, aunque sea un Dios misericordioso, clemente y amoroso, va a meter una disciplina a tu vida para corregir esas actuaciones, esas desobediencias que no son apropiadas. Entonces los gobernadores no tenían sabiduría, no tenían amor y no tenían temor. Y esto es algo que en nuestro servicio cristiano tenemos que tener muy presente. Cuando tú comienzas a servir a los demás, cuando comienzas a quizá liderar a los demás, tienes que liderar con sabiduría, tienes que liderar con amor y tienes que liderar con temor. ¿Okay? A veces cuando se nos pone en un ministerio o se nos encarga un ministerio, estamos mucho más preocupados del ministerio que se nos ha encargado que de las personas que tienen que ver con ese ministerio. Y esto realmente es una tontería muy grande porque el ministerio es las personas. En la iglesia no hay un ministerio que no tenga que ver con las personas. Porque la iglesia, ¿qué es la iglesia? Personas. Entonces, si tú dices, no, es que yo estoy encargado de este ministerio, sí, ¿y qué haces? Mira, hago esto y esto y esto y esto. Sí, pero para las personas, ¿qué haces? Para los hermanos, ¿qué haces? No, mi ministerio no tiene nada que ver con personas. No, siempre tiene que ver con personas. El ministerio siempre tiene que ver con personas. Todo lo que tú haces tiene que ver con personas. Por lo tanto, en la iglesia tienes que ejercer sabiduría. Tienes que tener sabiduría. ¿Por qué? Porque esto no estamos hablando de clavar clavos en una madera o apretar tornillos. Estamos hablando de personas que son diferentes, que piensan de manera diferente. Y entonces tienes que trabajar en sabiduría. Entonces, si estás discipulando a alguien que es sexo masculino, 25 años, clase social media, es diferente que discipular a alguien sexo femenino, edad 33 años, clase alta, es diferente. Todas las personas son diferentes y tienes que aplicar sabiduría, tienes que aplicar amor a las personas, tienes que amar a las personas. Y muchas veces nos perdemos pensando, no, este ministerio es mío, así que ustedes, sí, pero ¿por qué tienes un ministerio? Para servir a las personas. Entonces, en el momento en el que comienzas a amar el ministerio más que a las personas, realmente estás haciendo algo que no es para Dios, porque Dios nos encarga personas. Entonces, siempre tenemos que estar centrados en el amor a las personas. Siempre tendremos que estar sacrificándonos a nosotros mismos por el bien de aquellos que nos están siguiendo o ayudando o capacitando en el ministerio. Y por último tienes que hacer esto con temor de Dios, sabiendo que si faltas en la sabiduría o faltas en el amor, Dios, si tú eres en verdad su hijo, Dios te va a enseñar sabiduría y Dios te va a enseñar amor, pero probablemente no te va a gustar el proceso. Entonces, tú tienes que tener el temor de que Dios puede ponerte y pasar por un proceso de disciplina para que aprendas sabiduría y aprendas amor. ¿Okay? Y este asunto del temor a Dios, de temer a Dios, realmente no tiene que ver con, es que Dios me da miedo, es que, que no venga, que no me vea porque me da miedo que me haga algo. No es así, no es así. El temor a Dios. El temor a Dios es simplemente una reverencia, un respeto grande, sabiendo que Él es el Dios creador de todas las cosas. ¿Okay? Y aunque Él amorosamente nos mete en disciplina, a nadie le gusta la disciplina. ¿A alguien le gusta la disciplina? A nadie le gusta la disciplina, ¿verdad? Pero tenemos que pasar por disciplina. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo, siempre se me quedó grabado, uno de mis profesores de teología una vez estaba dando clase y viene su hijo de 3 años corriendo
y lo abraza. Y bueno, y él por jugar un ratito con su hijo, lo agarra, lo carga, ¿no? Y lo tira por los aires y lo agarra como hacemos los papás, irresponsablemente de vez en cuando, y lo avienta otra vez, y lo avienta otra vez, y ya, y después de 3, 4 veces, ya el papá quería poner al niño en el suelo. Claro, el suelo ya, el niño ya pensó que todos los días son fiesta, ¿no? Y ya el niño quería seguir y seguir y seguir y seguir. Entonces el niño está todavía juguetón, y me acuerdo perfectamente de ver a mi profesor simplemente susurrarle en la oreja: te he dicho que ya es momento de ir al suelo, y si no, ya sabes. Y puso al niño en el suelo, y el niño tranquilamente agarra y se va. ¿Por qué agarra al niño tranquilamente y se va? Número 1, por amor, y número 2, por temor. ¿Okay? No es el uno o el otro. ¿Okay? No es el uno o el otro. No es que el niño le tenga miedo a su papá. El niño no le tenía miedo a su papá. Ahí estaba jugando con su papá. Él corrió para abrazar a su papá. Entonces el niño no le tiene miedo a su papá. El niño quiere, ama a su papá. Ahora, el niño al mismo tiempo también sabe que cuando su papá le dice es hora de parar, o tú ya sabes, él ya sabe. ¿Sí? Entonces, ahí hay un temor reverente de decir: ahora me voy a ir al piso y me voy a alejar lentamente. Pero no es porque no lo ame, sino es porque sabe que su papá está envuelto en una disciplina amorosa para enseñarle al niño dominio propio. Entonces, al final es amoroso para el niño porque el niño aprende dominio propio y disciplina. Entonces llegará una época, pues ese niño ya es un joven responsable y sabe ejercer dominio propio de sí mismo. Entonces, esta es la dinámica en la que entramos con Dios. Entonces, le tenemos temor a Dios y sabemos que su disciplina es amorosa y que su disciplina nos sirve y que su disciplina es buena. Eso no quiere decir que nadie quiera pasar por la disciplina voluntariamente. Que no creo que nadie jamás le dice a Dios: Dios, disciplíname, por favor, me encanta. No, nadie, ni ningún niño hace eso con su papá. ¿Okay? Que la disciplina sea buena no quiere decir que te tenga que gustar pasar por la disciplina. Entonces, estos malos gobernadores no tenían ningún temor de entrar en este proceso de disciplina con Dios. En los versículos siguientes vemos, como contraste, el buen ejemplo de Nehemías. Y bueno, como acabamos de ver en el versículo 15, primeramente, Nehemías sí tenía un temor de Dios. Nehemías sí vivía con este respeto reverente de Dios, de decir: o hago las cosas bien, o Dios me va a enseñar cómo hacer las cosas bien. Entonces, si ya sé cómo hacerlo bien, voy a poner todas mis fuerzas para hacerlo bien. Entonces Nehemías nos dice en el versículo 15: yo no lo hice así porque a causa del temor de Dios. Él tenía un temor de Dios. Lo segundo, vemos que Nehemías sí tenía un gran amor por las personas que vivían ahí en Israel. Al final del versículo 18 nos dice: porque la servidumbre de este pueblo era grave. Entonces, a lo largo del pasaje, Nehemías nos está contando unos derechos que él tenía, unos privilegios que él tenía, que no los ejerció, que no quiso ejercerlos, y la razón es que él se dio cuenta que la situación de ese pueblo era muy grave, que no era el momento de ejercer sus privilegios. Entonces, ¿de qué privilegios estamos hablando? Bueno, primeramente, desde el versículo 14, tenemos la introducción a este tema: el pan del gobernador. El pan del gobernador. Eso es lo que les dije. El imperio persa le daba autoridad a sus gobernadores de que recogieran impuestos de su pueblo en cuanto a comida y todo. Nehemías nos cuenta en los versículos 16 y 17 que él tenía algunos criados, varios criados que estaban trabajando ahí con él, y él tenía que proveer por estos criados. En el versículo 17 nos dice: los criados y además 150 judíos y oficiales que venían de las naciones, o sea, venían de otros lugares a servir en Jerusalén, ellos estaban alrededor en mi mesa. Se preparaba cada día un buey y 6 ovejas escogidas.
y también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Entonces Nehemías tenía que proveer para todos sus sirvientes y para todos esos oficiales que venían de otros lugares. Y él nunca lo tomó del pueblo, no porque no tuviera derecho, sino que porque vio que el pueblo estaba realmente muy mal. Y por el amor que él tenía por el pueblo, dijo, ¿sabes qué? Yo lo pongo de mi propio bolsillo. Obviamente aquí lo que implica es que Nehemías tenía lana para aventar para arriba, ¿no? Como se dice, como copero del rey, entonces tenía sirvientes y durante 12 años él estuvo poniendo de lo suyo. No porque sea una regla el poner de lo tuyo, porque no era una regla, él tenía el derecho de pedir los impuestos, sino que por amor a los demás, al ver la situación en la que estaban los judíos en ese momento, él dijo, no es momento de pedir de los demás, es momento que yo ponga de lo mío por amor a ellos. Otro momento en el que vemos en que Nehemías no ejerció en este sentido no derecho, sino privilegio, es que nos cuenta en el versículo 16 que él no compró heredad, Dice, también en la obra de este muro restauré mi parte, o sea, yo también puse mi parte del muro, y no compramos heredad. Esto era un privilegio que Nehemías tenía. Entonces, Nehemías llega a Jerusalén y está todo el mundo vendiendo sus casas y vendiendo sus porciones, vendiendo sus parcelas de tierra bien barato, ¿ok? Lo estaban vendiendo por cacahuates, como se dice a veces, bien barato. Y Nehemías llega de haber estado trabajando durante un buen periodo de tiempo como copero del rey del imperio de Persa. Entonces Nehemías llega con bastantes ahorros allá a Jerusalén, como podemos ver, para sostenerse 12 años a él y a los oficiales y a sus sirvientes. Entonces, con esta posición privilegiada, Nehemías tenía todo el derecho, si él quería, de decir, oye, ¿cuánto quieres por esa parcela de tierra? ¿Cuánto quieres por esa heredad? Toma, aquí está. Oye, ¿cuánto quieres por esa? Y a lo mejor podría haber comprado la gran parte de Jerusalén y haber sido no solo el gobernador de Jerusalén, sino el dueño de Jerusalén. Comprando las casas y comprando las tierras de todo el mundo, porque tenía. Él tenía y los demás no. ¿Es culpa suya eso? No. Pero no se tomó ese privilegio. Entonces, ¿saben qué? No le compramos la tierra a nadie. ¿Podía hacerlo? Sí, pero no lo hizo. Los otros gobernadores sí, nos cuentan los versículos 1 al 13 que habían aceptado esclavos y aceptado tierras como pagos de los impuestos. Y Nehemías dice, nosotros no lo hicimos así. ¿Por qué? Porque vimos que el pueblo estaba en gran servidumbre. El pueblo estaba bien mal. No era el momento de negociar con ellos en las tierras. Quizá después, cuando el pueblo se levantara, si Nehemías todavía tenía recursos y podían establecer un precio justo, él se hubiera puesto a comprar heredades como cualquier otra persona. Pero en este momento, cuando la gente estaba en gran servidumbre, no era el momento. Y Nehemías, no lo hizo porque hubiera una regla. La ley de Moisés dice que no puedes comprar. No había una regla, había un amor por el pueblo que Nehemías tenía, que le impidió ponerse a comprar heredades. Y por último, la última característica que vemos en la vida de Nehemías, en este pasaje, es la confianza que él tiene en Dios. Dice el versículo 19, como conclusión de este pasaje, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Y esta actitud contrasta grandemente con la manera en que muchas veces servimos en la iglesia. Porque no les voy a pedir que confiesen porque ustedes están igual que yo. Yo sé que muchas veces servimos y el pensamiento es Señor, espero que algún día tú hagas que los hermanos de la iglesia me vean y se acuerden de todo lo que he hecho por ellos. Y a veces te dan uno de estos ministerios o servicios que nadie ve. Y es como, Señor, nadie me ve nunca, pero te pido que algún día
cuando esté aquí a una hora en la que no hay nadie, alguien entre, por favor, Señor, y me vea. Y luego chismeé con los demás acerca de lo bueno que yo estaba haciendo. Al cabo ya lo hacen, Señor, entonces que lo hagan para mí. Y esa es la actitud con la que servimos, esperando que se nos vea, que se nos reconozca. Y vemos en el ejemplo de Nehemías que él no lo hizo así. Después de decirnos lo que hizo y lo que no hizo, es decir, yo no extorsioné al pueblo, yo no ejercí mis privilegios, yo no ejercí mis derechos, yo puse de todo lo que es mío, pero al final nos dice, pero ¿saben qué? Señor, tú acuérdate de lo que yo hice, tú acuérdate de lo que yo hice. Él está buscando una recompensa, porque no está mal buscar recompensas, pero él está buscando una recompensa que es divina, que es eterna, que es celestial, que no es de esta tierra, que no es humana. Entonces, a veces estas recompensas o reconocimientos vienen en esta tierra, vienen en forma humana, pero muchas veces no. Y el punto es que nuestra satisfacción tiene que estar en la recompensa eterna, en la recompensa celestial. Y eso es lo que Nehemías está poniendo a sus ojos. No espera que nadie le reconozca. No espera que llegue el pueblo y le haga una fiesta. No espera que de repente entren los 150 oficiales a los que él ha estado alimentando y le entreguen su ramo de flores y su diploma y le digan, Nehemías, mejor gobernador de Jerusalén. Simplemente le dice, Señor, acuérdate, Dios mío, de todo lo que yo hice por este pueblo. Y esta tiene que ser nuestra actitud cuando nosotros servimos. Cuando nosotros evangelizamos e intentamos pasar a una persona de las tinieblas a la conversión, no es para decirle a los demás cuántas personas o a qué tipo de personas llevamos de las tinieblas a la luz. Cuando empezamos a discipular a una persona y conseguimos que la persona tome la decisión de pasar al bautismo y hacerse miembro de la iglesia, no es para decirle a las personas, ¿ven ese que están aceptando como miembro? Yo los traje. Que luego se hace miembro, se empieza a portar mal y dice, no, yo no lo traje. No lo hacemos para que se nos reconozca, lo hacemos porque Dios nos lo pide y Dios un día nos lo va a reconocer. Entonces vemos un gran ejemplo aquí en Nehemías, Nehemías pasó 12 años como gobernador, luego se regresó a Persa, otra vez para restablecer su trabajo de copero que él había dejado durante un tiempo y luego volvió a regresar en Nehemías 13 y en Nehemías 13 vemos realmente los últimos versículos del Antiguo Testamento porque en la ausencia de Nehemías el pueblo se echó a perder otra vez y Nehemías tiene que regresar y en el medio tenemos el ministerio de Malaquías. Pero Nehemías no es nuestro ejemplo final de liderazgo y servicio, ¿cierto? Nuestro ejemplo final de liderazgo y servicio es Jesús. Porque estaríamos fallando, estaríamos entrando en un camino peligroso si tú intentas tomar tu servicio o tomar tu liderazgo o intentar envolverte en este proceso que te acabo de decir y compararte con Nehemías. Porque tus comparaciones tienen que ser con aquel que vive dentro de ti y por lo tanto puede asistirte a hacer el ministerio bien. Nehemías no vive dentro de ti para que tú te conviertas en Nehemías. Pero Jesús sí vive dentro de ti para que tú te conviertas más en Jesús. Y en Jesús vemos todas estas cosas. En Jesús vemos una gran sabiduría. Gran sabiduría de cómo administrar a esas 12 personas que Él llamó. Entonces, a veces los tenía bien cerca suyo, a veces dejaba que se iban lejos, dependiendo de la situación.
Sí tenía a sus 12, pero luego sabiamente supo escoger 3 para tener inclusive más cerca. A su enemigo lo tuvo tremendamente cerca hasta que fue el momento de dejar que se fuera. Él siempre ejerció esa sabiduría. Jesús obviamente siempre tuvo amor por aquellos a los que él lideraba. Vemos ese gran ejemplo de amor en la cruz cuando muere por todos nosotros, obviamente, pero ¿se acuerdan en el huerto de Getsemaní cuando vienen todos con palos y espadas a agarrarle? Y preguntan, porque estaba todo oscuro, ¿no? ¿Quién es Jesús? Y se para Jesús y dice, yo soy. Si a mí me buscáis, dejad que se vayan todos estos. Y no tardaron los discípulos en decir, amén. Obviamente. Pero Jesús se puso contra esa multitud, se puso delante y dijo, me queréis a mí, a estos no le vais a hacer nada. Amor por aquellos a los que él servía y lideraba. Y confianza en Dios, obviamente vemos confianza en Dios en la vida de Jesús, inclusive hasta en las últimas palabras de su vida, probablemente las últimas palabras de su vida. ¿Qué dijo Jesús? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, ahí hay un momento bien misterioso, donde que realmente es imposible de explicar, donde tenemos a Jesús 100% Dios y 100% hombre. Entonces, su naturaleza totalmente divina y su naturaleza totalmente humana, con un cuerpo, lo que Dios nunca ha tenido hasta la encarnación. Y esa persona no ha experimentado lo que es la separación de el espíritu, la parte inmaterial y el cuerpo jamás. Entonces, Jesús como Dios sabe todas las cosas, pero como humano vemos que fue perfeccionado por medio de la obediencia. Y Él va a pasar por un momento que nunca ha pasado. Y en todo ese misterio que no logramos entender, Jesús dice, Padre, todo lo que va a pasar es tu plan, es tu diseño. Yo lo llevo a cabo en obediencia a ti, en tus manos encomiendo mi espíritu para los siguientes 3 días hasta la resurrección y para que me vuelvas a ascender a ti. Entonces Jesús llevó esta obra a cabo siempre confiando en el Padre. Y después de resucitado y estar con sus discípulos otra vez durante 40 días, ascendió. Pero él, ¿cuántos discípulos reunió? 120. Pero a nosotros nos dejó una obra, es decir, ahora vosotros vais. Y vosotros vais a enseñar lo que yo os he enseñado a todo el mundo. Entonces yo acompañé a algunos, a 120, en estos pasos de conversión, comunidad, servicio, liderazgo. Ahora os encargáis vosotros de llevar a estas personas de todo el mundo a la conversión, comunidad, servicio, liderazgo. Y tú dices, Jesús, si tú, siendo Dios, hiciste 120, ¿cómo vamos nosotros a hacerlo en todo el mundo? Y Jesús nos dijo, no os dejaré solos, sino que os enviaré a otro Consolador que vendrá y os recordará todas las cosas que yo os he dicho y dará gloria de mí, dará testimonio de mí, de modo que podemos decir que Jesús mismo, el gran siervo, el gran líder, vive en nosotros por medio del Espíritu Santo y nos ayuda a hacer lo mismo que Él hizo. Y nosotros tenemos que trabajar arduamente en hacer la obra de Dios en la manera que Dios quiere para la gloria de Dios solamente, con sabiduría, con amor y con temor de Él. Con sabiduría, con amor y con temor de Él. Si tienes falta de sabiduría, pídesela a Dios. Si tienes falta de amor, pídele a Dios que el Espíritu Santo transforme tu vida. Si tienes falta de temor, ten comunión con Dios para que puedas saber quién es Él. Un buen líder sirve temiendo a Dios, amando a sus hermanos
y confiando en Dios. Entonces te hago dos preguntas. ¿Estás sirviendo, liderando en la iglesia? Si ya has experimentado la conversión, si ya has sido regenerado por el Espíritu Santo, si ya te arrepentiste de tus pecados y has puesto tu fe en Cristo, escúchame, ese evento por el cual tú has pasado no es para que te lo quedes para ti solo. ¿Ya fuiste convertido? Pues ve a por los que no han sido convertidos. ¿Ya pasaste de convertido a formar parte de la comunidad cristiana? ¿Ya eres parte de esta asamblea? ¿Ya has encontrado el cuerpo de Cristo donde tú quieres poner tus dones? Bueno, agarra a aquellos que han sido convertidos, y ayer hicimos 100, se supone, y intenta que formen parte de esta comunidad. Tú estás sirviendo en la iglesia, tú estás ministrando en la iglesia, ¿por qué no pones tus ojos en las personas que no están sirviendo en la iglesia? Y hay algunos, ¿verdad? Y en vez de comenzar a quejarte y decir, mira, es que yo sirvo y él no. Pues él no sirve porque no tiene un líder que le ayude a saber cómo servir. Agárratelo y dile, oye hermano, tú no sirves, no, la verdad es que no sé muy bien por dónde empezar. Muchas personas no sirven porque no saben dónde servir. Dice, bueno, ¿a ti qué te gusta hacer? Me gusta ir de fiesta. Bueno, no sé cómo vamos a usar eso, pero vamos a ver cómo. ¿Okay? Y si tú ya estás sirviendo y poniendo tus dones al servicio de la iglesia, quizá es el momento de que des un paso al liderazgo y comiences a ayudar a otros, a que ayuden a otros a pasar por el camino. Entonces, si tú ya sabes cómo ayudar a personas a llegar al momento de la conversión y a llegar al momento de la comunidad y al llegar al momento del servicio, si tú ya sabes cómo hacer eso, cómo ayudar personas a hacer eso, es hora de que ayudes a otros a que sepan lo que tú sabes de cómo ayudar a otros, ¿sí? Parece un trabalenguas, pero es lo que es. Si tú ya sabes cómo ayudar a las personas en esos pasos, pues ministra a otros en clonarte en ellos para que también sepan cómo ayudar a otras personas. Entonces, primero, ¿estás envuelto en esto? ¿Sí o no? Si no, es el momento de que estés envuelto en esto. Es la misión de la iglesia, es la obra de Dios. La iglesia no es un lugar donde vienes los domingos a sentarte en una silla a escuchar. La iglesia es el cuerpo de Cristo dejado por Dios para llevar a cabo la obra de Dios que Jesús inició en cuanto a rescatar personas y nosotros completamos como iglesia. ¿Estás envuelto en esto? ¿Sí o no? Si no, es hora de que te envuelvas. Quizá tienes que tomar el discipulado 1, quizá tienes que tomar el discipulado 2, quizá es hora de que ayudes a alguien a tomar el discipulado 1, quizá es hora de que comiences a compartir tu fe con otros, no sé, pero es hora de que te involucres en esto, dependiendo del paso donde estés. Y 2, si sí ¿lo estás haciendo con sabiduría? ¿Lo estás haciendo con sabiduría? O simplemente tú ya sé, no, yo ya sé, mira, es paso 1, paso 2, paso 3, independientemente de quién sea, que pasen por el aro y vámonos. ¿Lo estás haciendo con amor por las personas o es tu ministerio lo que a ti te importa? No, es que yo soy del ministerio de esto. Y lo estás haciendo con temor de Dios, sabiendo que si tú no haces el bien que sabes hacer, Dios te va a disciplinar para que aprendas a saber cómo hacerlo. Lo estás haciendo con sabiduría, amor o temor. Entonces, pídele a Jesús que te ayude, pídele al Espíritu Santo que te ayude y vamos todos juntos a ser los líderes y siervos que Dios quiere usar para finalizar su obra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te damos